Mi nombre es Iván Ferreira, soy entrenador, facilitador, coach y director de una organización que se llama Arahan, cuya misión es agregar valor, pero con un condimento especial que es rápidamente. Aquí tendría que hablar mucho acerca de lo que somos, pero simplemente voy a presionar el botón omitir intro en honor al tiempo que tenemos y la cantidad de expositores y contenido. Así que, una de las preguntas que hicieron aquellos que se registraron para el evento era cuál es la diferencia entre ágil y DevOps. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque el objetivo de todo lo que nosotros buscamos detrás de estas filosofías de trabajo es llevar ideas al mercado más rápidamente. Toda idea, todo producto que nosotros consumimos, especialmente a través de la tecnología, nace de un concepto para el cual se tiene que desarrollar un caso de negocio que tiene que ser construido especialmente en el ámbito de software. Luego tiene que desplegarse en producción, lo mantiene el equipo de operaciones típicamente, para que sea consumido por el cliente, para que llegue al mercado. Ahora, el punto principal que creo que para mí es como que un momento de descubrimiento o revelación es tomar conciencia de que todo lo que se hace dentro de una organización que esté antes de que haya llegado un producto al mercado es algo que no genera valor para la organización. Siendo muy honestos, podemos estar muy ocupados y trabajando un montón, pero sin embargo, si el producto no está al alcance del cliente, ese producto desde el punto de vista de la organización no está generando valor. Así que tenemos que tomar conciencia de la importancia de poder entregar valor más rápidamente. Y el objetivo de Ágil y el objetivo de DevOps como filosofías de trabajo y como prácticas, procesos, culturas y herramientas es acelerar esa entrega de valor. Desde el punto de vista de ágil, lo que buscamos es acelerar la entrega de valor desde negocio hasta el desarrollo. Y desde el punto de vista de DevOps, lo que buscamos es acelerar la entrega de valor desde desarrollo hacia el cliente. Y por supuesto, todo esto tiene una retroalimentación que nos permite a nosotros experimentar, aprender y mejorar continuamente. Entonces, básicamente son prácticas y filosofías y culturas que se complementan para acelerar la entrega de valor. Por lo tanto, debería yo conocer de ambos mundos. Hoy vamos a hacer mucho más énfasis en lo que es DevOps y quisiera comenzar con el reporte de State of DevOps Report de Google DORA, la organización que forma parte de Google, que se encarga de estudiar cuál es el impacto que tienen las prácticas ágiles y DevOps dentro de las organizaciones. Y en el reporte de este año tenemos un dato muy interesante. Esto es un estudio que se hizo a más de 1590 profesionales de tecnología. Y tenemos el siguiente dato curioso. Las compañías que ofrecen acuerdos de trabajo flexibles tienden a observar niveles altos de desempeño organizacional. ¿Y qué significa acuerdos de trabajo flexibles? Es dar a los empleados la libertad para escoger entre trabajar de manera remota, presencial o híbrida. Y eso, a su vez, tiene como efecto colateral menor estrés crónico o burnout y mayor satisfacción de los empleados, es decir, el ENPS. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente. Los hallazgos proporcionan evidencia de que dar a los empleados la libertad de modificar sus modalidades de trabajo según sea necesario tiene beneficios tangibles y directos para una organización. Y aquí nos encontramos con la paradoja de la productividad, como lo menciona Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft. ¿Y cuál es esta paradoja de la productividad? En Microsoft hicieron un estudio con sus empleados. Tenemos datos de más de 20.000 profesionales de tecnología y detrás de ese estudio podemos observar de que la gran mayoría de los trabajadores considera que es más productivo trabajando desde casa que trabajando en la oficina. Y aquí me gustaría que me cuenten en el chat si ustedes están dentro de ese grupo de trabajadores, si ustedes creen que son más productivos trabajando desde casa que desde la oficina. Y sin embargo,
Los directores opinan lo contrario. Y un efecto colateral de esto es que las reuniones se incrementaron muchísimo durante la pandemia, más del 153%. ¿Y qué provoca este incremento en las reuniones? Que las personas comiencen a trabajar en un modo de multitarea. Y todos sabemos que la multitarea es algo muy nocivo para la productividad. Entonces, aquí es como que tratando de aumentar la productividad a través de un incremento de las reuniones, estamos generando un efecto colateral, que es una multitarea que a su vez nos roba productividad. Entonces tenemos que ser conscientes del efecto que podemos estar causando tratando de llevar prácticas que eran aplicables al modelo de trabajo tradicional dentro de un entorno híbrido. Jared Pataro, que es el vicepresidente corporativo del trabajo moderno en Microsoft, dijo que puede ser estresante confiar en que la gente está trabajando cuando no puedes verla. Pero en vez de depender del teatro de la productividad, los líderes deben enfocarse en el impacto y las actividades importantes. ¿Cuál es la recomendación resultante de este estudio? Primero, la solución ideal para los CEO es abogar por un modelo de trabajo híbrido. Hay que tener en cuenta que el 73% de los empleados afirma que cumplir con la política de la empresa no es un motivo suficiente para acudir a la oficina. Ahora, la oficina tiene que ser un espacio de encuentro que facilite la conversación y las relaciones sociales. Y hay que tener además en cuenta un punto que para mí es interesante, que nosotros podríamos estar o muy sesgados dentro de nuestra preferencia por el trabajo remoto. Sin embargo, hay un 53% de las personas que echan de menos las relaciones sociales. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay muchas personas que sí quieren ir a trabajar a la oficina. Sin embargo, esa oficina tiene que proporcionar un espacio de trabajo donde facilite la comunicación y las interacciones, y no simplemente que sea una política de la empresa. ¿Cuáles son las razones por las que los trabajadores dejan sus puestos de trabajo? Esto es otro estudio que se desarrolló durante este año, y existen factores que están relacionados a la felicidad. Y existen tres principales pilares de la felicidad, que es el propósito, la maestría y la autonomía. Esos son tres pilares principales de la felicidad. Ahora, el factor más importante que hace que los trabajadores cambien de empleo es el salario y los beneficios. Es decir, si son recompensados de una manera justa por su trabajo, a lo que podríamos catalogar dentro del ámbito de necesidades básicas o compensación. Luego tenemos los elementos del propósito. Siento que mi trabajo es significativo. Luego tengo maestría. Siento que estoy aplicando y desarrollando habilidades. Y finalmente tengo autonomía, que significa que puedo escoger cuándo trabajo y desde dónde trabajo. Son cuatro categorías de múltiples factores que podrían existir, de los cuales la compensación es un elemento muy importante. Dentro de una encuesta similar realizada aquí en Paraguay por los egresados de la carrera de ingeniería de la Universidad Nacional, se preguntó a los profesionales de tecnología cuál de los siguientes factores considera el más importante para elegir una opción laboral. Tuvimos 340 personas profesionales que respondieron, y el factor más importante es la remuneración económica. El siguiente factor es oportunidad de crecimiento económico, luego el espacio para el crecimiento profesional y finalmente la modalidad de trabajo remota o híbrida. Entonces nos estamos dando cuenta de que existe un patrón a nivel general, a nivel mundial, y también eso se aplica a nivel local, que es la compensación, el desarrollo de carrera y una modalidad de trabajo híbrida son factores muy importantes para el trabajo del futuro, si queremos atraer y si queremos retener a esos talentos que se necesitan para generar un verdadero cambio, una verdadera transformación. Y cuando hablamos de salarios nos preguntamos,
que es un buen salario. Dentro de esta misma encuesta desarrollada aquí en Paraguay por estas 340 personas que respondieron, en el grupo que puede ser de desarrolladores, puede ser agrupado como desarrolladores, tenemos que el 82% está ganando un salario inferior a $3.000, mientras que un 18% está consiguiendo un salario superior a los $3.000, que puede ir aún más allá de los $6.000. Esto cuando hablamos de desarrolladores de software. Si nosotros nos vamos a el equipo de infra y seguridad tradicional, por decirlo de alguna manera, vemos que todos los que respondieron a esta encuesta están ganando menos de $3.500 cuando nos vamos al ámbito tradicional. Pero aquí surge un dato que para mí es interesante. Cuando hablamos del ingreso de un ingeniero que se autodefine como DevOps, estamos hablando de salarios que van 2.500 para abajo si es que estamos considerando empresas locales. Los que están trabajando para empresas del exterior están ganando de 4.000 en adelante. Entonces, eso es un dato muy importante, muy interesante para que nos podamos dar cuenta de la diferencia que existe o la brecha que existe entre las ofertas de trabajo para ingenieros DevOps desde el exterior contra la oferta de trabajo que se ofrece aquí en nuestro mercado local. Y tenemos tres grupos de personas que son muy difíciles de contratar, a las que se las llama autodidactas, que están entre 24 y 45 años, los idealistas, que son más jóvenes de 18 a 24 años, y los cuidadores, que van de 18 a 44 años. Estas tres personas son difíciles de contratar, no quieren un trabajo tradicional. Los autodidactas son autónomos o trabajan a tiempo parcial, y las razones principalmente están dadas por el estrés o por tener malos jefes. Los idealistas son más jóvenes, quizás recién egresados de sus carreras, no tienen personas a cargo, no tienen hipotecas, son estudiantes y trabajan también a tiempo parcial. Y finalmente tenemos a los cuidadores, que la característica es que tienen a alguien dentro del hogar que necesita cuidado. Hijos, padres, cuidan de sí mismos de pronto, relacionado por el estrés o por alguna enfermedad, y en su mayoría son mujeres. Ahora, cuando tomamos a estos tres grupos de personas que son las más difíciles de contratar, ¿qué es lo que más motivaría a esas personas a ir a un trabajo completamente presencial? Tenemos de 12 factores, uno de ellos que es extremadamente importante para los tres grupos, que es la flexibilidad. De vuelta estamos hablando de un modelo de trabajo híbrido, un modelo de trabajo flexible, en donde las personas pueden elegir cómo trabajar o desde dónde trabajar. Y estos son datos sumamente interesantes, sumamente importantes. También de otro estudio que hizo la PricewaterhouseCoopers con más de 52.000 profesionales, tenemos que tan solo 11% de esos profesionales desea trabajar 100% en modalidad presencial. La gran mayoría, el 63%, desea trabajar en una modalidad híbrida. Y tenemos 26% de personas que desean trabajar en una modalidad remota. Esto nos lleva a pensar de que la recomendación que resultó del estudio de los trabajadores de Microsoft es cierta. Deberíamos pensar en un modelo híbrido de trabajo. Ahora, tenemos una disociación importante aquí en relación a cómo las personas dicen que quieren trabajar. Tenemos 11% tan solo que quiere trabajar en un modelo 100% presencial, y cómo los gerentes creen o cuántos gerentes creen que las personas estarían dispuestas a regresar a la oficina un 100% del tiempo, el 100% del tiempo, completamente presencial. 51% de los gerentes creen que las personas, que la mayoría estarían dispuestas a regresar a la oficina en una modalidad 100% presencial. Sin embargo, eso no es el resultado de los estudios que se realizan a nivel global. Así que hay que tener en cuenta esos datos. Tenemos que aprender a tomar decisiones basadas en datos. Y estos datos nos están diciendo de que el modelo híbrido o el modelo remoto ya es algo que las personas están buscando dentro de las ofertas de trabajo y no podemos ignorar.
los gerentes no pueden ignorar. Ahora, de ese grupo de personas que sí quiere trabajar de manera 100% presencial, ¿cuáles son las razones? La primera es que las oficinas tienen mejores instalaciones o iluminación o espacio o comodidad en comparación con su casa. No todos tienen una casa cómoda en donde pueden desarrollar tranquilamente sus actividades. La segunda razón sería socializar o interactuar con las personas o tener esa energía que se contagia que en un modelo remoto podría ser más difícil. El tercero es mayor facilidad para el cambio de contexto. Ahora estoy en modo trabajo, ahora estoy en modo fuera del trabajo. Y finalmente, el temor de que las personas que están en modelo presencial tengan mayor oportunidad o mejor compensación en comparación con aquellos que están 100% remoto. Esas son las razones principales por las que las personas prefieren una modalidad 100% presencial. Habiendo dado esos datos, que espero que les haya resultado tan interesante como a mí, quisiera dar algunas recomendaciones adicionales. Hay un curso que lo proporciona GitLab que se llama TeamOps. El curso enseña cómo trabajar con equipos remotos. Es un curso que está 100% en inglés, así que si el inglés está dentro de sus habilidades, les recomiendo que tomen este curso. También yo como profesor, instructor, tengo 3 cursos que recomendaría, por supuesto, ¿cómo no voy a recomendar mis propios cursos? Y son el curso de productividad total, donde aprendemos a ser individualmente más productivos, reuniones efectivas, donde aprendemos a dirigir reuniones que sean eficaces, y el curso Scrum Fast Track, que por ser noviembre y estamos en noviembre Black, por decirlo así, tenemos 80, no solamente 80, 90% de descuento para el Scrum Fast Track y 80% de descuento para los cursos anteriores. Así que aprovechen porque esa es una oferta por tiempo limitado. Y finalmente, si quieren un libro interesante en relación a cómo dirigir un equipo de trabajo, ya sea remoto o híbrido, les recomiendo este libro de David Burkus que se llama Dirige desde cualquier lugar. Con eso, yo finalizo mi presentación y quisiera dar ahora el escenario para el señor Sergio González que nos comente experiencia, algunas lecciones, aprendizajes y recomendaciones. Bien, excelente, Iván. La verdad que es súper interesante siempre esos datos que dedicas tiempo en tomar, ¿no? Anoté unos cuantos, ¿verdad? Para hablar también, desarrollar un poco acerca de lo que estabas comentando. Excelente la presentación. Bueno, mi idea básicamente en esta presentación es comentar un poco la experiencia que tuve desde un plan piloto que comenzamos con Iván y con Gerardo hasta el día de hoy donde me estoy desarrollando como un full remote worker desde no solamente de la casa, a veces de repente podemos tener oportunidad también de estar en otro lugar, en algún café, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Pero básicamente es estar desde la casa. Entonces, algunos de los aprendizajes en este tiempo que estuve trabajando es tener un espacio dedicado, ¿no? A veces cuando justamente comentó Iván, las personas no tienen un espacio, las instalaciones adecuadas para trabajar de manera remota, entonces por esa razón optan volver a la oficina, ¿no? Entonces por eso yo digo home office, ¿verdad? Tener un espacio dedicado para justamente evitar para tener ese cambio de contexto, como bien dijo Iván en su presentación, de que ahora yo estoy en un modo de trabajo, tengo que cambiar mi chip, entonces tengo que empezar a ser más productivo desde mi puesto, ¿no? Entonces, quiero comentar un poco una experiencia que tuve en ese plan piloto que les comenté cuando comenzamos con Iván y con Gerardo. Teníamos justamente lo contrario en aquel entonces, nos faltaba lugar porque se estaba sumando gente al equipo. Entonces, como estábamos Gerardo y yo, nos fuimos a ese plan piloto y comenzamos a trabajar 1 o 2 semanas de manera remota. Pero el primer día sí ya me di cuenta de que yo ya necesitaba tener un espacio donde yo pueda evitar distracciones, porque de repente el primer día yo estaba en el sofá o en la sala
o desde mi habitación nada más trabajando, y era un lugar donde sí tenía mucha distracción, ¿no? Entonces, para el siguiente día, el segundo día, sí, ya preparé una pieza o un espacio que por suerte tenía en mi casa para poder trabajar de manera remota, ¿no? Entonces, eso me permitió tener mayor concentración y hacer también ese cambio de contexto que bien dijo Iván. Entonces, mi recomendación para los que pueden es tener un espacio dedicado donde puedan ustedes trabajar de manera remota desde sus casas. Algo que también aprendimos, ¿verdad? Como comentó Gerardo también al comienzo, es que tenemos mayor tiempo, ¿no? Entonces, esos tiempos de traslado, por ejemplo, de tráfico o de llegar ahora a la oficina, ya no tenemos cuando estamos en una modalidad de trabajo remoto. Pero es importante también y ser sabios también para administrar ese tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay una herramienta que a mí me sirvió muchísimo. Iván seguramente ya lo habló en muchas de sus presentaciones acerca de productividad, que es el Timebox, donde uno tiene unos rangos de hora, ¿no? Y puede decirle, bueno, a esta hora voy a dedicarle a hacer ejercicio, esta otra hora la voy a dedicar a leer un libro o estudiar, por ejemplo, y estas horas sí voy a dedicarme a las tareas que tengo que realizar en mi trabajo. Entonces, la recomendación, y Iván también puede hablar acerca de esta herramienta del Timebox, es utilizar esa herramienta porque cuando estás en una modalidad home, hay que ser disciplinado y hay que administrar sabiamente este recurso que tenemos, que es el tiempo. Entonces, esa es la recomendación. Por cierto, lo del Timebox está en el curso Productividad Total. Excelente, sí. Sé que es más, nos compartiste cuando trabajamos juntos, nos compartiste esa herramienta y es una herramienta que me gustó muchísimo. Bien, esta sí es una recomendación que me la dio un compañero que tiene ya vasta experiencia trabajando de manera remota. Se llama César Rodas, creo que está también conectado allí, donde es importante solicitar siempre feedback al jefe o al manager con el cual uno está trabajando de manera remota, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es importante mejorar, y más todavía en un espacio remoto donde no hay una interacción visual, por llamarlo de alguna manera, pero es importante ver qué podemos mejorar o qué feedback nos puede dar nuestro manager para seguir mejorando. Y esto tiene que ser una habilidad continua, por llamarlo de alguna manera, de pedir siempre feedback, más todavía en un ámbito remoto donde no hay mucho tiempo para interacciones, no podemos estar así como dijo Iván, mantener reuniones todo el tiempo en un trabajo remoto, ¿no? Pero en las oportunidades que se tenga, de repente una evaluación que se tenga, preguntar por eso, preguntar por un feedback, hacer, por ejemplo, cada viernes, hacer unos 15 minutos en preguntar de cómo se desempeñó esa semana en lo referente a resultados, por ejemplo. Entonces, mi recomendación, y esta recomendación también, así como les comenté, yo ya la recibí antes, es siempre pidan por un feedback cuando están en un trabajo remoto. Lo cual no estaría mal para un trabajo presencial también. Por supuesto, creo que sí aplica para muchos casos. Bien. Bueno, mi presentación está yendo un poco rápido, así que vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que también Iván me pidió también un poco de recomendaciones para la entrevista, cuando ustedes quieran de repente presentarse o postularse también para una posición remota. Así que muchas de estas recomendaciones son también recomendaciones que yo recibí, ¿verdad? Cuando estaba postulándome para este tipo de posiciones. Simplemente lo que voy haciendo ahora es repitiendo y ponerlo en una presentación. Bien, como primera recomendación, cuando ustedes van a postularse en una posición remota, y por supuesto la entrevista va a ser de manera remota, vía Zoom, vía Meet o cualquier otra herramienta, es siempre mirar a la cámara. No mirar, por ejemplo, voy a hacer ahora, voy a estar mirando aquí la pantalla y les voy a estar mirando a todos ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo levanto la mirada aquí,
es diferente. Ustedes pueden sentir de que hay un contacto entre nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación que había también recibido cuando van a hacer una presentación o una entrevista laboral, por ejemplo. Mantener ese contacto visual es como el equivalente a estrecharse la mano en una entrevista laboral, ¿no? Entonces, mi recomendación sería siempre mirar a la cámara y pueden, por ejemplo, levantar un libro o tener un elevador, por ejemplo, de una notebook, que es como la que yo estoy teniendo ahora, que me permita tener un contacto directo con mi cámara y no tenga que estar mirando así o levantando la cabeza para mirar fijamente a mi cámara. Entonces, esa es una recomendación durante la entrevista. También, siempre que vayan a una entrevista también, y creo que también aplica para una entrevista presencial, es preparar preguntas, mostrar interés en la posición. De repente, siempre hay espacio cuando te mandan una invitación, por ejemplo, te dicen que vas a desarrollar unos temas en los primeros minutos y luego al final de la reunión tiene un tiempo, el entrevistador o el reclutador tiene un tiempo para hacer preguntas. Entonces lo ideal es estar preparado, tener un set de preguntas para hacer al entrevistador, ¿no? Y por sobre todo esto nos ayuda a conocer algunos red flags, algunas, ver Alertas. si, alertas para ver si somos compatibles con la cultura que mantiene esa empresa también, ¿verdad? Entonces, es importante de que ustedes también puedan ir preparados para esa posición. ¿Cuáles serían algunas preguntas de ejemplo, por ejemplo, en relación a eso? Bien, recuerdo justamente cuando hablé contigo también, Iván, acerca de esto, me habías dicho de que planteé yo una situación que tenía en ese entonces, cuando yo acompañaba, por ejemplo, a mi mamá en su tratamiento, ¿no? Entonces, mi idea era conocer si esa empresa, cómo manejaba la flexibilidad en esos casos para ese tipo de licencias, ¿no? Ujú. Entonces, me recuerdo que tu recomendación justamente fue hacer ese tipo de preguntas y ver si se puede encajar o no con esa cultura. De repente puede ser que la empresa sea con una cultura muy rígida de que tengas que cumplir de 8 a 5 o de 9 a 5 el horario, por ejemplo, y no te permita tener tiempo libre para realizar algunas otras tareas, ¿no? Entonces, justamente esa puede ser un ejemplo, ¿no? De repente uno puede leer también la posición, ver lo que se pide en esa posición y hacer consultas sobre eso también. Por ejemplo, recuerdo una entrevista, yo consulté si en la posición donde yo me estaba postulando cuántas personas eran, por ejemplo, qué capacidad de hacer reuniones, por ejemplo, cuántas veces reuniones Ujú. tenían, por ejemplo. Entonces, es, siempre es del criterio de uno realizar este tipo de preguntas o preparar las preguntas. Pero Perfecto. lo importante aquí es mostrar el interés, ¿no? Mostrar de que se evaluó bien la propuesta y de que se está presentando una persona que tiene realmente el interés de ocupar ese cargo. Gracias, Sergio. Perfecto. Y hay un principio, este principio lo escuché, también lo leí en algunos sitios, que se llama el principio de proximidad, que es básicamente rodearte de aquellas personas que ya están trabajando, por ejemplo, en un ámbito remoto, ¿no? Justamente para que sean tus mentores, para que vos puedas acudir a ellos para consultar cómo se trabaja, qué recomendaciones tiene, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de tener largas sesiones con este compañero que les había comentado, con César, sobre cómo él trabajaba de manera remota, qué recomendaciones él me podría hacer, por ejemplo. Y una vez también que yo empecé también a trabajar de manera remota, la gente también se acercaba a mí, me consultaba también. Entonces, si ustedes quieren presentarse, postularse también para una posición remota, siempre tienen que buscar una persona que ya está realizando eso y hacerle consultas, preguntarle cómo está en ese trabajo, qué recomendaciones tiene. Entonces, siempre ese principio de proximidad se aplica, ¿no? Para este caso, y no solamente, así como dijo Iván, no solamente para en un entorno remoto, ¿no? Puede ser
por ejemplo, para una posición presencial o para algún trabajo donde ustedes quieran postularse, entonces pueden ir a averiguar quién ya trabaja allí, si es que tienen algún contacto con esa persona, cómo podrían hacer algún tipo de preguntas acerca de ese trabajo. Entonces, ese principio de proximidad siempre es importante. Bien, llegamos al final de mi presentación. Me despido con este link que había encontrado. Me pareció muy gracioso, ¿verdad? Cuando uno está trabajando con Office, pero no lo escribí, no lo puse en la presentación, pero es importante y eso siempre cuando nos reunimos con Iván, con los muchachos, así cuando hacemos una jornada de pizzas, por ejemplo, y empezamos a hablar del equipo remoto, el equipo presencial, siempre es mantener esa disciplina, ¿no? Yo creo que es importante tener esa disciplina más todavía en un entorno remoto donde tu productividad se está midiendo cada día, cada semana, cada mes. Entonces, mantener esa disciplina es súper importante. Este meme es gracioso, pero Pero no es la realidad. no es la realidad exactamente. ¿Estás seguro? Segurísimo. Sí, seguro. Ok. Requiere de mayor disciplina, realmente. Así que con esto yo finalizo mi presentación. Estoy disponible si es que alguien quiere hacer alguna consulta. Muchísimas gracias, Sergio. Tala, me pareció ver una consulta en el chat, una pregunta en el chat. ¿Será que nos podrías leer, por favor, esa pregunta y de quién es? Sí, Javier Bechir nos pregunta cuáles son los sitios más populares en los que se han postulado, o sea, dónde han habido más respuestas positivas a las solicitudes. Entonces, por ahí, Sergio, desde tu experiencia, si tenés algo para comentar al respecto, o a medida que van pasando los demás también, si pueden agregar algo al respecto, creo que estaría genial. Los sitios, bueno, hay varias empresas, hay empresas, por ejemplo, que reclutan para otras empresas, ¿no? ¿Verdad? Para hacer servicios tercerizados. Hay postulaciones, por ejemplo, en sitios como Remote Work o remoteok.com, por ejemplo, .com, donde son directamente las empresas las que publican las posiciones que están buscando y uno hace un contrato directo con esas empresas, ¿no? Normalmente la experiencia que yo tuve, siempre recibí respuestas positivas y también, por supuesto, donde las empresas te comunicaban que no iban a seguir, por ejemplo, con tu proceso. Para mí eso es positivo también porque no estás esperando vos por una posición y no sabes en qué estado se quedó, por ejemplo, tu postulación, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia no tuve respuestas negativas, por ejemplo, ¿verdad? Siempre las postulaciones que me había presentado las empresas o las personas que se encargaban de hacer las entrevistas, siempre hacían un feedback en ese sentido. Que en mi caso me parece muy positiva, ¿no? Porque a veces uno presenta un currículum o se presenta para una postulación y te dicen te vamos a avisar. Y después nunca te avisan, ¿verdad? Entonces, me parece que en ese sentido sí me parece positivo. Buenísimo. Después te podríamos pedir, Sergio, si puedes escribir en el chat Sí. ese par de URL que mencionaste, por favor, Ahora, para que los demás tengan a mano. Bueno, para presentar un poquitito, como ya dice en mi presentación, ¿verdad? Soy Ismael Aguilera, estoy trabajando actualmente como administrador de servidores y también trabajando con todo lo que es la cultura DevOps, ¿verdad? Ya con el equipo. Y quiero comentar un poquitito esa transición, ¿verdad? De la vieja escuela, como se suele decir, ya lo que sería a la nueva cultura, ¿verdad? Y cómo eso nosotros aplicamos al trabajo presencial y que eso dio buenos frutos, ¿verdad? Entonces, tuve el privilegio o la suerte, ¿verdad? De ya, desde que empecé a trabajar, entré ya en un grupo de trabajo donde las personas ya estaban adoptando esa metodología ágil, ¿verdad? Esa metodología que estaba acostumbrada a la automatización, ¿verdad? Pero también fui parte, ¿verdad? De la vieja cultura, ¿verdad? De que cuando vino la pandemia, generalmente entró en ese trajín de cómo medir la productividad en el trabajo después del trabajo remoto, ¿verdad? Particularmente me pasó que cuando empecé a trabajar de manera híbrida,
me costó un poco entender cómo estaba midiendo mi productividad, ¿verdad? Porque generalmente se medían por las horas en que vos pasabas en la oficina. Si estás o llegabas demasiado temprano o te ibas muy tarde, entonces eras el más productivo, ¿verdad? Entonces, cambiar de repente esa cultura, ¿verdad? Cambiar esa mentalidad es lo que cuesta de repente. Y de eso justamente quiero tocar lo que serían las experiencias y los consejos. Y una de lo que sería la cultura y los procesos es la manera de pensar, ¿verdad? Cómo uno mide su productividad, cómo uno mide realmente si es que está llegando a ese objetivo o esa meta que tienen ya como equipo. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso, verdad? Mediante el uso de metodologías ágiles. Y ahí es donde quiero contar la experiencia justamente que me tocó pasar con Gerardo y con Rubén, justamente, que nosotros nos conocimos justamente en esa época de la pandemia, empezamos a trabajar juntos de manera híbrida, ¿verdad? De manera remota, y también después volvimos a la oficina, y cómo organizábamos todos los pendientes era la duda, ¿verdad? Y ahí fue donde empezamos a aplicar las metodologías ágiles, empezamos a utilizar la metodología Scrum, utilizamos herramientas, por ejemplo, como Jira, ¿verdad? Para organizar nuestros trabajos. Jira fuertemente apoyado por Don Iván, ¿verdad? Y bueno, empezamos a trabajar de esa manera, organizando nuestros proyectos, organizando las tareas. Al principio era un caos porque llenabas el tablero y después tenías que empezar a ver otra vez qué quedaba en el backlog, qué era primordial, qué se iba a hacer después, ¿verdad? Y a partir de ahí se empezaba a trabajar. Pero, ¿qué es lo que se ganó con ¿Qué es lo que se ganó con eso? Es que ya tenías visibilidad de las tareas que vos tenías presencialmente, ¿verdad? Y ahí ya empezaba a cambiar realmente la productividad porque de acuerdo a las tareas que nosotros teníamos asignado íbamos trabajando, ¿verdad? Ya de repente ya no teníamos en cuenta las horas en que nosotros estábamos en la oficina y la mentalidad iba cambiando, ¿verdad? Una vez que nosotros tuvimos esa mentalidad de ordenar nuestros trabajos y tareas, empezamos a ver justamente qué podíamos automatizar, ¿verdad? Porque había muchísimas tareas manuales que nosotros hacíamos todos los días, y ahí llegó nuestro gran amigo y mentor Gerardo, ¿verdad? Con la herramienta Ansible ahí a evangelizarnos. Y bueno, realmente fue el inicio de un gran cambio, yo creo que para todo el área, ¿verdad? Porque se empezaron a dar situaciones donde se dedicaba mucho tiempo a tareas a primera hora del día que realmente se podían automatizar, y justamente con el uso de estas herramientas se empezó a dar uso, ¿verdad? Y así fuimos trabajando, así fuimos creciendo en conjunto, ¿verdad? En equipo, y sobre todo eso ayudó también a que nosotros podamos integrarnos con el área de desarrollo, y ahí viene justamente lo que viene la cultura DevOps, ¿verdad? El área de operaciones trabajando en conjunto con la gente de desarrollo ¿verdad? Para mejoras continuas, y se empezaron a dar ese tipo de relacionamientos y el área empezó a crecer, ¿verdad? Empezamos a trabajar con la gente de desarrollo, con la gente de seguridad de la información, empezamos a trabajar con la gente de soporte, con los operadores, muchísimos tipos de tareas se fueron dando en ese proceso que fuimos creciendo, y cuando crecíamos, nos dimos cuenta que también necesitábamos visibilidad de los sistemas que estábamos utilizando. O sea, era todo un ciclo, ¿verdad? Que se fue dando con esta nueva metodología que adoptamos como equipo. Y después empezamos a meter lo que sería observabilidad y monitoreo, que también ahí apoyado por nuestro mentor Gerardo, ¿verdad? Metimos Prometheus, Grafana, Influx, Elastic, una ensalada de herramientas, ¿verdad? Que nos ayudaron realmente a tener esa visibilidad, ¿verdad? De lo que estaba pasando con nuestros sistemas, y ahí se empezó a complementar absolutamente todo. Las tareas automatizadas, la visibilidad de nuestros sistemas, pudimos organizar nuestras tareas, ¿verdad? Y eso impactó de manera muy positiva al área, ¿verdad? Entonces, contar esa experiencia que realmente costó al principio soltar esa vieja costumbre de medir la productividad por las horas en que uno está en la oficina cuando realmente no es así. Entonces, costó, como dije, ¿verdad? Costaron soltar esas tareas
que generalmente te hacen sentir cómodo en tu lugar de trabajo, que son los que siempre haces o lo que generas dependencia en todos los días, y empezar a automatizar, empezar a adoptar nuevas culturas, metodologías ágiles, que para el laburo presencial, para el trabajo presencial son de muchísima ayuda para todo el área, ¿verdad? Y bueno, y eso llevarlo también a toda la empresa sería lo ideal, ¿verdad? Pero, pero nada, era más contar esa experiencia, ¿verdad? Y como consejo, el tener la mente abierta a nuevas oportunidades, tener la mente abierta a innovar, tener la mente abierta a probar nuevas herramientas, a ser curioso. La mayoría de las herramientas que hoy se usan, ¿verdad? Son open source, entonces tampoco no tengo plato que tener, de lo que no tenés ganas de aprender. Entonces, eso es un problema muy serio. Así que, bueno, tenemos todo a mano, está todo en internet, está todo en YouTube, así que es cuestión de meter mano a la obra y seguir creciendo, ¿verdad? Así que por mi parte era eso, don Iván, contar esa experiencia, ¿verdad? Que me tocó vivir del antes y después de lo que sería el mundo de DevOps o ese tracking, ¿verdad? De crecimiento y que pude conocer también muy buenos profesionales y que hoy son excelentes amigos, ¿verdad? Así que por mi parte es eso, don Iván. Excelente, muchísimas gracias, Isma. Una consulta mía propia, Isma. Creo que tu Sí, decisión acerca de un equipo local era consciente. ¿Cuál es la razón por la que te gustaría estar en un equipo local en la oficina en comparación con un equipo remoto? sí, bueno, a mí particularmente me gusta mucho lo que sería el trabajo social, ¿verdad? Me gusta mucho trabajar de manera presencial, me gusta mucho interactuar con los compañeros, tener ese espacio de debate, ese espacio de compartir también con los compañeros. Para mí también genera un cierto nivel de compromiso también entre nosotros. Entonces, por el momento soy Team team, local. team local, pero estoy abierto a que sea híbrido por ahí si mi jefe está conectado. Estoy abierto a una modalidad híbrida. Jefe Isma, y te recomiendo que veas la primera parte de la presentación. Muchísimas gracias, Está, amigo. está, está conectado, yo lo digo. Así que Bueno, estoy abierto por ahí, sí. sería mucho compromiso invitarlo a hablar en este momento, así que vamos a dejarlo en el anonimato por este momento. Tala, quisiera preguntarte de vuelta si tenemos alguna pregunta en el chat. Sí, Alejandro Viveros pregunta si la respuesta a incidentes es la misma para presencial y remoto. Isma. Sí, es la misma. Totalmente, o sea, con lo que logras con la observabilidad y justamente el monitoreo es tener esa visibilidad y las notificaciones a mano, ¿verdad? De hecho que las herramientas te dan esa posibilidad de recibir las alarmas en tu WhatsApp, en tu Telegram, en la red que quieras, ¿verdad? Slack es realmente amplia la gama de opciones que hay, ¿verdad? Gracias. Sergio, desde tu perspectiva de que estarías en el team remoto, ¿habría diferencia entre el modelo local y remoto? Yo creo que no, siempre y cuando tengas esas herramientas que comentó Ismael, ¿verdad? Es más, le, diría que es la misma, por ejemplo, si te llaman a las 3 de la mañana y no vas a estar en la oficina, ¿no? Sí o sí, no, vas a conectarte luego de manera remota seguramente la primera, a no ser que sea algo muy grave, por supuesto. Ujú. Eh, pero yo creería que la respuesta a incidentes, siempre que se sigan los procesos y haya la observabilidad necesaria para eso, yo diría que es la misma. No hay ninguna diferencia. Recuerdo que alguna vez, Sergio, me habías dicho, durante la pandemia fui una vez a la oficina y no hubiese ido nunca a la oficina si es que no tenía que cambiar un disco físico. Si estábamos todo en la nube, nunca hubiese tenido que ir a la oficina. Recuerdo que me habías mencionado eso alguna vez. Entonces, desde el punto de vista de lo que acabas de mencionar, me parece muy acertado. En general, hoy en día, el incidente se responde de manera remota. Tiene que ser una catástrofe en la que es obligatorio estar presencial porque los equipos están en el data center, que te forzaría a estar allí en la oficina, pero con las herramientas de tecnología y comunicación que hoy día tenemos, es cada vez menos necesario eso. Y si están 100% en la nube o mayormente en la nube, quizás aún menos la necesidad de tener que responder presencialmente a un incidente. No sé si
compartís esa opinión conmigo, Sergio. Sí, sigo compartiendo. Suscribo 100%. Ok, La, perfecto. la nube principalmente es un gran habilitador para este tipo de trabajos remotos principalmente. Ujú. Perfecto, gracias. ¿Tenemos alguna pregunta sin responder, Tala? Sí, Ramiro Ubaldi nos pregunta, tengo dos equipos de desarrollo, uno puramente presencial y otro mixto. ¿Qué piensan de eso? Yo le agregaría la pregunta, ¿por qué se da esa diferenciación? ¿Es decisión de los propios equipos o cuál es la situación que lleva a que tenga un equipo totalmente presencial y otro mixto? Estaría bueno, Ramiro, si nos comentara un poquito más para poder dar una opinión al respecto. Y como Team Lead, Tala, así de buenas a primeras, con el poco contexto, ¿qué opinaría? Y si es una decisión del equipo el organizarse de esa forma, fantástico. Lo importante es que sea una decisión del equipo. Un desafío de la vida cotidiana de los equipos mixtos de repente es el hecho de que, a ver, si no todos están en la oficina, quiere decir que las reuniones van a ser virtuales. Y no siempre es fácil que hayan 4 personas en la oficina y 5 afuera y las 4 están en la oficina o se conectan con una máquina o se conectan con 4 máquinas distintas y se molestan entre todos. O sea, ahí de repente se necesita de algún tipo de equipo especial o alguna logística, detalles cotidianos que hay que resolver, ¿verdad? En esos contextos. Pero mientras sea una decisión del equipo, me parece totalmente válido. Ramiro, vi que habías activado el micrófono aparentemente para... Te Sí, escuchamos. ¿qué tal Iván? ¿Cómo están todos? Solo dar un poco de contexto, ¿verdad? El equipo que lo tengo trabajando en modalidad mixta, es decir, son días presencial y días remoto. Es un equipo externo, es Software Factory. Y mi equipo local, mi equipo de soporte, vamos a decir, de sistemas, es presencial, ¿verdad? Los casos se ven una especie de, vamos a decir, convergencia ahí en donde estamos cambiando experiencias. Por eso un poco iba la pregunta por ese lado, ¿verdad? Un caso Sí, atípico, ¿verdad? es Porque un caso la política de la bastante... empresa habla de presencialidad, pero como ya se empieza a demandar el tema de poder hacer mixto, poder hacer remoto, es una cosa que estamos dando, ¿verdad? Pero dando a través de lo que nos permite esa tercerización, vamos a decir. Es un poco el contexto. Fantástico, Ramiro, gracias por el contexto. Y la verdad que es un escenario que ya se daba incluso antes de la pandemia, el hecho de que empresas tengan equipos locales de desarrollo y una fuerza de trabajo tercerizada grande, que incluso esa fuerza tercerizada podía estar en su oficina, pero en su empresa. Y de todas formas estaba haciendo una especie de trabajo remoto porque se conectaban por VPN para hacer, digamos, una expansión del equipo local. Ahí para no invertir mucho tiempo en esto, ya que es todo un tema aparte, cortito nomás, depende. Yo te diría que depende. Si esos tercerizados están en el concepto de staff augmentation, perdón, o sea, entran a hacer lo que tu equipo le diga que haga, yo te diría tratarles como parte de tu equipo, si implementan Scrum, meterle en las daily, en las planning, usarle como un programador más tuyo. Si el contrato con la factory externa es, mira, quiero este proyecto en este presupuesto, en este plazo, tipo llave en mano, entonces, bueno, dejarles que ellos se organicen como puedan y simplemente forzarles a cumplir con plazos y presupuestos, ¿verdad? Pero es todo un mundito aparte y digamos que es una situación que ya se daba incluso antes de la pandemia. Bueno, yo por el equipo remoto, no solamente remoto, sino también trabajando con clientes en el exterior. Eh, Básicamente para dar contexto, Software Natura es una empresa paraguaya local que tiene mayoría de sus clientes en el exterior. Entonces, si bien nosotros hacíamos oficina antes de la pandemia, teníamos una oficina física, teníamos ya todas las herramientas para trabajar, digamos, de forma remota, porque los clientes venían de Estados Unidos y demás. Entonces, todo era desarrollo cloud, teníamos las herramientas de, por ejemplo, de Meets o de Drive y demás cosas para compartir, eh, para tener, digamos, conversaciones o compartir información con los clientes. Y lo mismo también siempre seguimos metodologías ágiles, así que teníamos incorporado todo lo que sea Jira para issue tracker y demás. Entonces ya diríamos era un ambiente ya bastante práctico en modo remoto de la parte operativa porque no había casi nada que hacer nuevo. Tipo, era básicamente poner un poco más de medidas de seguridad,
a través de las credenciales la gente podía acceder y demás cosas, pero ya estaba. Entonces, habiendo comentado eso, voy a hablar más de mis experiencias en tipo pasando de dos, porque la verdad, como voy a poner acá, yo desde que me recibí en informática empecé como un desarrollador full stack. Estuve haciendo 5 años y medio de desarrollo, trabajando mayormente con Java y para el frontend con frameworks como Angular o jQuery o demás. Y después, en el proyecto en el que estaba, se abrió una oportunidad interna para pasar a DevOps, lo cual me pareció interesante, pues ya estaba medio aburrido del desarrollo y como era algo nuevo, algo más que aprender, me tiré. Y en esa transición tuve varios aprendizajes. Por ejemplo, tuve las habilidades y conocimientos que me ayudaron, que era el Linux básico y redes básico de épocas de cursos extra de la facultad, que vos decís, esto hago por crédito nomás, pero después al final terminaron siendo útiles. En todo lo que sea programación para la parte de scripting, hay un gran componente de manejo de scripts en la parte de DevOps, que todo el background de programador que tenía me ayudó a entender mucho más fácilmente. Lo mismo el manejo de base de datos, uno de los, digamos, componentes principales de esta aplicación tiene una base de datos y es de repente un campo medio gris quién administra la base de datos si es que no tenés un equipo de DBA. Tipo, le dejas más a tus desarrolladores, le dejas más a tu DevOps. Era un campo medio gris ya que no había precisamente un DBA en el equipo. Y lo otro que me sirvió es como ya estuve como desarrollador era conocer el ciclo de vida de la aplicación, entender todos los pasos desde construir, ejecutar pruebas, paquetar artefactos y deployar eso. Después, más por habilidades blandas que también son muy importantes, fue la parte de pensamiento crítico, resolución de problema y comunicación clara y asertiva. Cabe mencionar que como son clientes extranjeros, todo esto era en inglés, así que la capacidad, diremos, uno de los hechos por lo que pude acceder a este trabajo fue porque tenía un buen inglés de entrada y la capacidad de poder comunicarse con los clientes, no solamente personas técnicas, sino gente que es experta en el dominio de la aplicación, que no sabe informática, pero sabe, por ejemplo, en esta época era una aplicación de EdTech, o sea que eran PhD en educación y demás, poder comunicarse con ellos, tratar de tener los mismos términos y hacerles entender lo que está pasando, diríamos, por debajo, fue algo que adquirí mucha experiencia con eso en la parte de desarrollo y me sirvió aún más al pasar a DevOps, siendo que también ahí tuve que empezar a tratar con, digamos, usuarios finales por, no sé, cosas como configurar single sign-on con distintos servicios privados de cada cliente y cosas así. Entonces no era directamente con un asesor de ventas, sino era con la persona que compró el software, tener que sentarse a hablar con ellos. Luego vinieron las habilidades que fui adquiriendo en el proceso, que si bien muchas son básicas, ahora mismo yo diría que sin esos no podría trabajar como DevOps. Obviamente reforzar más los conocimientos de Linux y redes porque esto era un ambiente AWS, entonces todas nuestras máquinas eran Linux. Como mencioné, manejar el proveedor de la nube, estuve trabajando mucho con AWS y llegué a certificarme como Associate Solution Architect, aprender sobre infraestructura as code y automatización. Como mencionaron los compañeros, tener herramientas como Ansible y demás ayuda mucho. En nuestro caso, en el ambiente cloud, usábamos Terraform y usábamos Chef para automatizar varias cosas. Aprender lo que es orquestación y lo que es CI/CD. Tipo, uno siempre dice, yo como desarrollador, yo decía, hago mi código y después de alguna manera llega a producción. Aprender todo ese paso fue también algo muy importante. Entonces, para eso también herramientas como Jenkins fueron cruciales y también, no herramientas en sí, pero sino prácticas, como tener un buen Git flow en el código o tener estandarizado la forma de tener resultados de los tests para que siempre, digamos, tus pipelines puedan ser consistentes. Después, ya dependiendo de los clientes, venían los estándares de seguridad, privacidad y las regulaciones de acuerdo a la industria. Actualmente lo estoy trabajando con unos clientes en la industria de salud en Estados Unidos y tienen fuertes regulaciones en cuanto a privacidad de datos, de información identificable de las personas y también de, diríamos, de seguridad de la infraestructura en sí.
Entonces, conocer de esas, saber cómo implementar esas en la nube es algo útil. Como mencionaron también el manejo de incidencias, en tener una forma de recibir notificaciones o monitorear tus servicios para saber cuándo algo anda mal y poder reaccionar a tiempo. No tener que esperar a recibir un llamado de un cliente diciéndote no me anda mi aplicación para reaccionar. Como mencioné también la comunicación con personas no técnicas y lo otro también es una elaboración de diagramas. Muchas veces en estas comunicaciones, como son con gente de forma remota, el hablar nomás no es suficiente y a veces el tratar de dibujar con el mouse no es tan lindo como podríamos en una pizarrón si que estamos todos en una oficina. Entonces, tener herramientas para dibujar buenos diagramas para representar tus ideas, en este caso la arquitectura de la aplicación que estábamos utilizando, es algo muy útil. Y ahora, actualmente estoy trabajando en un equipo internacional donde soy la única persona de habla hispana. Entonces, todo mi trabajo es en inglés y yo hago siempre remoto. Como mencionaron, para mí es muy importante tener un ambiente tranquilo y privado. Muchas veces la parte de privado es un requisito. Tipo, no aceptan que vos trabajes en un cibercafé o algo por el estilo por todos estos temas de seguridad de los datos y demás. En contar con una buena conexión a internet, tener una cámara web y headset, tipo para tener un buen audio y imagen. Como mencionaron, en el ámbito remoto es muy importante conectar con las personas por más de que no estén en la misma sala. Entonces, en las reuniones que se dan, es importante poder tener ese contacto visual y conocer un poco más también la persona que está trabajando. Eh, para, este, para este trabajo pasé por una entrevista técnica para el ingreso. Básicamente, la entrevista fue un poco complicada para mí porque eran muchos más conceptos teóricos que prácticos y ya habían pasado varios años desde que había terminado mi formación académica. Pero igual fue luego un comentario también del entrevistador que es un protocolo de la empresa, que él también no está de acuerdo con muchas de esas preguntas muy teóricas, pero si es que uno no tiene, diríamos, certificaciones oficiales, es la mejor forma de ir filtrando gente, me comentó. O sea, otra vez, el contar con certificaciones oficiales también ayuda a esto, ya sea en el ámbito de cloud o en el ámbito de herramientas propietarias como hay las de HashiCorp o cualquier certificación de Linux y demás. También, como mencioné, se trabaja con muchas metodologías ágiles. ¿Esto qué implica? Implica que todos los días hay daily stand-up, que son reuniones en inglés con todos tus compañeros. Y, por ejemplo, en el equipo de desarrollo no es solamente los DevOps, sino como estamos desarrollando un producto para un cliente, está la gente de backend que se trabaja en el producto, la gente de frontend, la gente de DevOps que se encarga de tratar de levantar los servidores, también tenés la gente de QA para hacer las pruebas, tenés de todos los ámbitos y tenés que poder comunicarte con todos y poder coordinar el trabajo con todos estos. Porque si bien yo como DevOps quiero agarrar y deployar la aplicación, si es que están fallando los tests, tengo que acudir a los developers para que arreglen los tests, yo no voy a arreglar los tests. O si es que en el build por algún motivo hay alguna dependencia que no está funcionando remoto, pero sí funciona local, bueno, tienen que ver con ellos de cómo solucionar eso. Lo mismo se tiene en las sesiones de planning, donde se, diríamos, planea el trabajo para el tiempo, normalmente 2 semanas. Entonces, hay que tener la capacidad de poder describir el trabajo que se quiere hacer para que se puedan crear las tareas y poder estimar eso en pedazos, diríamos, manejables, pequeños. Que no sea, ponerme nomás una tarea que sea levantar el ambiente de producción y vamos a trabajar en esa tarea por los siguientes 2 meses. No, tenemos que poder identificar los pasos, poder ir separando y poder hacer las entregas, diríamos, consecutivas. Otra característica particular del ambiente en que estoy trabajando ahora es en que la empresa, diríamos, toma proyectos de distintos tipos de duración y asigna a las personas. Por lo cual, de todo el pool de gente que hay en la empresa, se le asigna, no sé, 3 DevOps a este proyecto, 5 backend, 3 frontend, y esos trabajan en ese proyecto por un tiempo determinado. Luego termina ese proyecto y deberían saltar a otro. Entonces, eso crea, diríamos, la disociación de repente de personas
Por lo cual decir, sabes que yo estoy en un proyecto de, no sé, 1 año, 2 años y no estoy enterado del resto de lo que está pasando, no estoy aprendiendo nada, por lo cual se tienen las comunidades de prácticas, que es decir, diríamos, forma de que toda la gente de una práctica puedan compartir experiencias y conocimientos. En mi caso sería la parte de DevOps o Cloud Engineering, que es más que nada eso. Entonces, yo como DevOps de un proyecto igual puedo preguntar al resto de la gente de la empresa si es que tengo alguna duda de, no sé, cómo automatizar deploys en Kubernetes utilizando Azure DevOps. Entonces, alguien que tenga experiencia puede ayudarme en eso. Entonces, es un ambiente bastante variado y que también te da varias oportunidades de crecimiento en estos ambientes también con el exterior. Tipo, estas empresas se preocupan porque vos sigas, digamos, mejorando profesionalmente. O sea, tenés acceso a materiales educativos, podés obtener certificados oficiales, tipo, tienen gente que ya pasó por eso, que te ayuda, te dice, tal libro, te conviene leer estos 5 capítulos, te conviene leer estos cursos, para este examen te conviene probar primero, no sé, hacer los exámenes mock de tal parte, después recién rendí. Y también al haber varios proyectos, igual poder, diríamos, terminar un proyecto y pasar a otro, estás expuesto a varias arquitecturas y varias tecnologías en la aplicación. Tipo, puedes pasar de tener una aplicación monolítica a una con microservicios, a una serverless, que todas se manejan de forma distinta en cuanto a lo que es CI/CD y demás. Y también, como mencioné, hay gente con más experiencia que te puede estar brindando soporte y apoyo. Ahora, cuando uno va adquiriendo más conocimientos y diríamos es una persona más experimentada, ya tiene un rango más de senior, también se espera que cumpla con algunas funciones de acuerdo a eso, que es, por ejemplo, participar de discusiones con arquitectos o clientes para definir algún proyecto. Muchas veces en etapas iniciales todavía no se realiza ningún trabajo, pero se está definiendo qué se va a requerir para un proyecto con un cliente. Entonces, mientras sos más senior, tenés más conocimientos de todas las arquitecturas y herramientas, puedes opinar al respecto y se busca, diríamos, esa colaboración. Lo mismo también no estar encerrado en un solo proyecto. Muchas veces se busca que alguien pueda poder dividir su tiempo en varios proyectos para así poder ayudar a las personas con menos experiencia a aprender más rápido. Y en ese mismo proceso es ser mentor de esas personas en muchas veces. Entonces es así de acá termina, es un mundo bastante complejo el trabajo en el exterior. Hay muchas oportunidades y muchas expectativas al respecto. Excelente, Alan. Bueno, tenemos algunas preguntas allí en el chat, Tala, para Alan. ¿Podrías comentarlas, por favor? Sí, Javier Bechir pregunta, ¿suelen pedir maquetado? ¿Qué herramientas recomendás y con cuáles se adapta mejor entre Scrum, Jira, Kanban? Ahí me atrevo a adelantarme. Si la pregunta de maquetado hace referencia a maquetado de interfaces de usuario, a ver, trabajo en la misma empresa que Alan y de por ahí te puedo responder mejor esa parte porque como que trabajo también con el equipo de diseño. Sí, hay un equipo de User Experience Design que se encarga de hacer sesiones con los usuarios para maquetar, diseñar todas las interfaces de usuario. Ahora, puntualmente en el ámbito de DevOps, no sé si hay algo relacionado a maquetado, Alan, que se pueda comentar, o diagramado de arquitecturas propuestas, tal vez, que creo que sí mencionaste. Sí, más que nada la parte de diagramado, maquetado en el ámbito de DevOps, no en sí, más que nada son sobre los diagramas y presupuestos asociados a los diagramas. Ya, fantástico. ¿Y qué herramientas recomendás con cuáles se adapta mejor entre Scrum, Jira, Kanban? Bueno, ahí creo que se puede disparar una conversación bastante tendida en esta conversación. Pero, a ver, Alan, en tu caso, entre Scrum y Kanban, ¿con cuál generalmente trabajan? ¿O tenés alguna opinión con respecto a la diferencia entre Scrum y Kanban? La verdad, eso mucho depende del proyecto. Algo que experimentamos mucho es que entre Scrum y Kanban es, diríamos, más apropiado cuando no hay tanta definición en las iteraciones. Entonces estás todavía empezando un proyecto, hay mucha incertidumbre, no sabes a dónde querés llegar, entonces bueno, empezás nomás con una metodología Kanban y una vez que ya
está un poco más maduro, ya hay más predictibilidad de lo que se espera, puedes pasar a lo que sería Scrum. Tipo, dependiendo de la herramienta que uses, hacer ese cambio es más fácil o más difícil por todo el tema de manejo de tickets y de boards. En el caso de Jira, son configuraciones un poco más fáciles. Ahora estamos trabajando también con Azure DevOps para los boards. Ahí costó un poco más el cambio de usar un board Kanban a un board Scrum. Pero sí, esas herramientas también dependen del proyecto y del cliente. Muchas veces hay requisitos en cuanto a dónde están alocados los datos que tenés que cumplir y que hay herramientas que cumplen y herramientas que no. Entonces, todo eso va a depender del proyecto. Y sí, entre Scrum y Kanban es eso. Y como mencioné, en AWS es lo que trabajamos, así que aparte de, diríamos, preparar esos diagramas con herramientas como Lucidchart, si es que tienen para pagar la empresa, tienen muchas, digamos, ya de los servicios de AWS en paquetes donde puedes utilizar con los logos oficiales y demás cosas. O si no, hay herramientas como lo que es Draw.io, que ahora tiene otro nombre que no me acuerdo cuál era, que también puedes utilizar en formas ya, digamos, paquetes de formas de AWS o lo que sea para diagramar. Y una vez que tengas eso, utilizar herramientas como el Price Calculator de AWS para brindarle al cliente un presupuesto de la arquitectura que le estás proponiendo. Bueno, ok, también trabajo en Software Natura. Entonces, como mencioné al principio, la idea es, desde mi rol, comentarles un poco las experiencias que vivimos, tratando de colocar, por decir de alguna manera, o sea, de colocar gente en roles específicos en proyectos internacionales. Entonces, rápidamente, explicarle un poco el porqué de hablar en el contexto de esta empresa en particular, qué tipos de clientes normalmente son los que nos contratan gente de Paraguay a través de Software Natura, tipos de proyectos, cuáles son los roles más buscados. Les quiero mostrar un poco cómo suelen ser las descripciones de roles relacionados a administración de sistemas y DevOps cuando estas empresas buscan cubrir estos puestos. Un poco algo que ya mencionó Alan es en qué tipo de equipos entra un DevOps a trabajar normalmente. Algunas recomendaciones de formación profesional y algunos valores de mercado también vamos a repasar un poco que Iván ya estuvo mostrando. Bueno, entonces un poco Software Natura es una empresa que nació en el 2014 y desde que nació trabaja para clientes en Estados Unidos, clientes propios, digamos. Entonces tiene, digamos, una amplia experiencia tratando con clientes y proyectos de allá, principalmente en el ámbito de educación, pero también otros. Actualmente en la empresa estamos más de 70 técnicos y alrededor de 100 personas en general. Y desde este año en particular se tiene un partnership con un grupo empresarial grande en Estados Unidos. Parte de este grupo empresarial es una Software Factory que contrata gente de varios lugares del mundo para clientes de Estados Unidos. Entonces, Software Natura pasa a formar parte de esta red a través de este partnership. Y este partner, por ejemplo, tiene 900 técnicos trabajando en Europa del Este, por ejemplo, para Estados Unidos. Y ahora está con planes de expandirse en forma similar en Sudamérica a través de Software Natura. Entonces, un poco en ese contexto es que fuimos aprendiendo cosas relacionadas a oportunidades de trabajo remoto que me pareció muy valiosas compartirlas hoy acá con ustedes, ¿verdad? Software Natura siempre tuvo una colaboración estrecha con universidades locales y más ahora que está esta oportunidad de abrir oportunidades de crecimiento profesional para los paraguayos principalmente y también para países de la región, ¿verdad? Así que vamos a estar trabajando más fuertemente con universidades locales para que se puedan materializar estas oportunidades, para que podamos aprovechar realmente, porque la demanda está y la posibilidad de cubrirla es la que, bueno, tenemos que ir puliendo la forma de lograrlo. Bueno,
a través de esta red a través de este partner y red de empresas con las que estamos trabajando, tenemos acceso a clientes que, por ejemplo, fabrican dispositivos que se meten en el cuerpo de los pacientes. Hay toda una historia ahí son como marcapasos, pero para otro tipo de males y son mucho más modernos. Tenés una app que se conecta a tu dispositivo y monitoreas tu cuerpo, cosas como esa, ¿verdad? Fabricantes de equipos médicos, estas empresas que fabrican equipos como los que te toman rayo X, las resonancias magnéticas, etcétera, etcétera. Bueno, hay un cliente que fabrica el hardware y el software que corre allá adentro y nos contrata para producir parte del software que va a correr dentro de esos equipos o que va a interactuar con esos equipos, por ejemplo. Hay clientes, por ejemplo, en el ámbito de seguros de salud. La salud es una de las industrias más grandes en los Estados Unidos, así que principales jugadores de esta industria están entre los clientes y varios otros. Hay desde cosas muy top en cuanto a tecnología hasta industrias muy tradicionales también, pero que tienen una enorme necesidad de tecnología, ¿sí? Bancos, etcétera. Una variedad de casos. Bueno, tipos de proyectos. Y hay de todo un poco, pero principalmente es involucrarse desde el diseño, desarrollo, implementación e incluso el soporte posterior a sistemas informáticos. Y por ende ahí tenés involucrados muchos roles. Como ya mencionaba Alan, normalmente en estos equipos vos tenés el analista de negocio, desarrolladores de frontend, de backend, los testers, los que automatizan testing y el equipo que monta la infraestructura cloud, que implementa los pipelines de CI/CD, etcétera, ¿verdad? Generalmente son equipos bastante grandes y multidisciplinarios. La mayoría de los sistemas son sistemas de gestión empresarial, la mayoría son sistemas web, muchas aplicaciones mobile también. Una característica muy interesante es que casi la totalidad de los escenarios con los que nos encontramos hasta ahora están en la nube. Hay casos muy contados donde la infraestructura es todavía on-premises, y en la mayoría de esos casos es ya un escenario híbrido donde parte ya se está llevando a la nube, ¿sí? Es un dato muy importante para todos los que trabajan en infraestructura, ¿verdad? También hay proyectos relacionados a Data Engineering, Data Analytics, que también generalmente son hechos en la nube. O sea, todas las herramientas de Big Data, de analítica de datos, etcétera, en proveedores como AWS o Microsoft Azure son los que generalmente se usan. Y otras herramientas también de otros contextos, pero siempre nube. Bueno, en general, los roles que más cuestan cubrir son los desarrolladores de aplicaciones móviles nativas, tanto para Android o iOS. También se busca muchos desarrolladores React Native. Y a continuación nomás ya vienen los ingenieros cloud o ingenieros DevOps, tanto para AWS y Azure. No se da abasto con la demanda para estos roles, ¿sí? A continuación de eso también se busca mucho gente que sepa hacer control de calidad y por sobre todo automatizar el control de calidad. Le llaman QA Automation Engineer a eso. Personalmente me llamó mucho la atención después de haber trabajado muchos años en proyectos acá paraguayos o a lo sumo en Sudamérica, lo mucho que se invierte en el mercado norteamericano en QA y automatización de QA por sobre todo. Aquí como que en nuestra región suele ser una tarea de segundo nivel. Generalmente al junior que no sabe programar se le manda a probar, ¿verdad? Y automatizar QA luego ya es un artículo de lujo, ¿verdad? Bueno, acá es algo bastante común, no en el 100% de los casos, pero bastante común. Bueno, desarrolladores de frontend, Angular y React también se buscan mucho, y particularmente en el contexto en el que me toca trabajar, me atrevo a decir que Java se busca mucho, pero eso ya puede depender mucho también del ámbito, ¿sí? Hay otros lenguajes también con mucho auge. Bueno, lo importante es que ingenieros cloud y DevOps están ahí bien arribita. Bueno, este es un ejemplo de un pedido para un Mid Senior Cloud y DevOps Engineer. Aprovecho a comentarles que si bien acá pide
puede ser medio o senior. Algo con lo que muchas veces nos encontramos es que lo que nosotros consideramos senior acá en Paraguay no necesariamente es senior en el exterior. Y algo que también solemos ver mucho es que se apunta mucho a un altísimo nivel de especialización, no solamente para los DevOps, sino también para los desarrolladores. Acá en Paraguay suele ser generalmente más valorado aquel que te pueda apagar todo tipo de incendios. Si sos programador, bueno, que sepas también entrar a levantar el servidor que se cayó, que sepas hacer front-end, back-end, que sepas también algo de DBA. Generalmente se valora mucho esa amplitud de conocimiento. Sin embargo, en clientes del calibre con el que nos tocó relacionarnos hasta ahora, ocurre lo contrario. Si bien es importante saber también de todo un poco, se valora muchísimo un alto grado de especialización. Y yo creo que a raíz de eso es que hay esa diferencia del seniority, cómo lo evaluamos nosotros y cómo lo evalúan ellos. Por lo que nos tocó ver en las experiencias concretas con las que trabajamos al menos, ¿verdad? Entonces, para un Cloud y DevOps Engineer, generalmente ese rol tiene que poder dar consultoría a los clientes con respecto a la arquitectura e infraestructura. O sea, yo tengo que poder escuchar la necesidad del cliente, como ya mencionaba Alan hace rato, tengo que poder interactuar con gente no técnica, entender el requerimiento del negocio, participar en las primeras reuniones donde los analistas del negocio, analistas de requerimiento, están haciendo el relevamiento, poder entender esas primeras instancias de las definiciones y poder proponer un diseño de arquitectura, ¿sí? Para alguien nivel medio o nivel senior ya se espera eso, que a partir de un requerimiento de alto nivel, animarme yo a proponer cuál va a ser la arquitectura, colaborar de cerca con el equipo de desarrollo, o sea, no voy a trabajar solamente con otros sysadmins o cloud engineers, tengo que poder hablar con el analista de negocio, con el tester, con el developer, y obviamente crear, configurar ambientes en la nube. Importantísimo todo lo relacionado a seguridad, construir los pipelines de CI/CD, como era de esperarse. Un ojo puesto siempre en la eficiencia de la administración utilizando las últimas tecnologías. O sea, siempre tratar de minimizar el trabajo que se va a requerir para mantener esto en el futuro. Y eso en el día a día se traduce en usar todas las herramientas de automatización a nuestro alcance. Todo lo que tenga que ver con infraestructura como código está muy adoptado y bueno, se considera eso algo muy importante, ¿verdad? Y ya cosas del día a día, ¿verdad? Poder resolver problemas en producción y muy importante la experiencia previa como administrador de sistemas Linux. Por más que yo esté trabajando en Azure, por más que yo esté trabajando en AWS, tarde o temprano me tengo que loguear en alguna máquina virtual a trabajar en cosas estándares de Linux, ¿sí? Bueno, conocimientos, para hacerla corta, se aprecia obviamente cierto grado de conocimiento en la nube en particular en la que voy a trabajar, pero el resto es fuerte experiencia previa como administrador de sistemas on-premises o en la nube. O sea, mi experiencia previa como administrador de Linux, networking, monitoreo, solucionando problemas de infraestructura, de conectividad, de servicios que caen, de servicios que hay que levantar. Esa es la experiencia que pesa muchísimo. Entonces, si yo tengo mucha experiencia habiendo lidiado con infraestructuras on-premises durante, por ejemplo, 5 años o más, eso me sirve muchísimo por más de que yo tenga un solo año de experiencia con AWS o con Azure, por ejemplo. Incluso en la red de empresas esta de la que formamos parte, llegamos al acuerdo de que podemos contratar gente que tiene muchos años de experiencia administrando infraestructura on-premises, a la que le podemos entrenar unos meses en Azure o en AWS para que rápidamente se convierta en un Cloud Engineer. O sea, puede servir mucho a alguien que viene con mucha experiencia en Cloud específicamente, pero también, y es más, se prefiere incluso a alguien con mucha experiencia lidiando con lo típico, Linux, networking, monitoreo, servicios dentro de los sistemas operativos,
y que se le pueda formar específicamente en AWS o en Azure, ¿verdad? Así que es una oportunidad interesante para quienes ya tienen ese background de System Administrator clásico, digamos. Bueno, también hay otro tipo de rol. A ver, retrocediendo un poquito, el Cloud Engineer y DevOps es aquel que te puede montar una infraestructura en la nube con todo lo que hace a máquinas virtuales, balanceadores, networking, seguridad, etcétera. Ese sería el Cloud Engineer, y el DevOps sería el que te puede automatizar pipelines de CI/CD ya en un contexto nube, ¿sí? Generalmente se busca que un Cloud Engineer and DevOps haga ambas cosas, ¿verdad? Tanto poder montarte la infraestructura base y poder automatizar pipelines CI/CD sobre esa infraestructura. También solemos ver búsquedas de Site Reliability Engineer y en qué se diferencia. Y principalmente podemos decir que se diferencia en que el Site Reliability Engineer tiene que tomar medidas preventivas para evitar llegar a las situaciones problemáticas en el futuro. Poder él mismo encargarse de diseñar cuáles son las métricas que vamos a ir monitoreando, mucho foco en la observabilidad, mucho foco en capacity planning, y en definir la estrategia de qué vamos a medir, cómo vamos a medir, para poder asegurar de que nos estamos anticipando a las cargas que nos pueden crear un problema, anticipándonos a los patrones de comportamiento de la infraestructura que podrían llegar a ser un problema. Mucho foco en SLAs, SLIs, o sea, Service Level Agreement, Service Level Indicators, SLO, se me fue de la cabeza, pero bueno, tiene que ver con las métricas, qué vamos a medir, cómo vamos a medir, para poder darnos cuenta a tiempo de que la infraestructura se está encaminando hacia una situación potencialmente problemática. Eso es un Site Reliability Engineer, ¿sí? Aquí sí ya se buscan más años de experiencia específicamente en una nube en particular, experiencia en lenguajes de programación también, experiencia o conocimiento en arquitecturas de sistemas, especialmente arquitecturas de microservicios, porque yo tengo que conocer cómo funcionan los sistemas que van a correr sobre mi infraestructura para poder proponer qué medir, cómo medir, etcétera, o para poder entender cómo sistemas que tienen estas arquitecturas de microservicios van a terminar usando mi infraestructura, o qué puedo proveer yo desde mi infraestructura para que sistemas de este tipo puedan ser más resistentes y escalables por sobre todo, ¿sí? Todo lo que haga seguridad nuevamente es muy importante aquí. Esto prácticamente para todas las industrias, pero por sobre todo para el sector financiero y el sector salud es muy importante todo lo que haga a seguridad. Logueo, métricas, trazabilidad, todo lo que tenga que ver con observabilidad es muy importante para este rol. Lo de inglés, en los dos roles en inglés se espera poder tener mínimamente conversaciones técnicas. A ver, si yo voy a hacer un Cloud Engineer o un Site Reliability Engineer nivel junior, con que tenga un nivel de conversación técnico puede ser suficiente, porque tal vez no voy a ser yo el que habla directamente con el cliente o con personas de otras áreas, digamos. Pero si yo me quiero considerar un nivel medio o senior, sí se espera que yo pueda hablar con el cliente, con gente que maneja el negocio, con analistas del negocio, con los programadores. Entonces sí ya se espera un nivel un poco más avanzado, no solamente técnico, y que tal vez yo pueda liderar incluso las reuniones, ¿verdad? Y como también generalmente se trabaja en el contexto de metodologías ágiles como Scrum, ahí se espera que
todos los miembros del equipo se involucren en todas las etapas. O sea, desde el día 1 yo voy a participar en una reunión donde tal vez va a haber un médico explicando la necesidad del negocio, ¿sí? Y una vez que arranque el proyecto propiamente, desde el día 1 yo voy a tener que participar en una daily meeting, si estoy trabajando con Scrum, y voy a tener que poder decir, mira, ayer trabajé con esto, tuve tal situación, hoy voy a trabajar con esto otro. En la planning se espera que yo mismo pueda opinar sobre las tareas, subtareas y la estimación de tiempo que veo que va a llevar lo que yo voy a hacer. Entonces, por más que yo sea un cloud engineer, voy a tener que hablar todos los días. Entonces, el inglés es importante en estos roles. Bueno, aquí estamos viendo la descripción de rol para un Site Reliability Engineer. Se espera que tenga 2 años de experiencia trabajando ya en este rol. Y si fuera un Senior Site Reliability Engineer, se espera que tenga 4 años trabajando en este rol en particular. O sea, es un rol un poco más complicado que el anterior. El anterior, el de Cloud and DevOps Engineer, yo puedo empezar como junior si es que tengo ya buena experiencia como administrador de sistemas y me tomo las capacitaciones específicas básicas para empezar con AWS o con Azure. El de Site Reliability Engineer de por ahí ya es algo un poco más complejo. Tal vez alguien que estuvo gerenciando data centers puede ser alguien que puede cubrir fácilmente o con mayor facilidad al menos este puesto. Bueno, entonces, para quienes ya tienen experiencia como administradores de sistemas o como DevOps en ambientes on-premises, aquí hay algunas certificaciones o por lo menos los cursos que te permiten probar la certificación. Por lo menos esos cursos ya te van a dar una buena base, tanto para AWS como Azure. Insisto en estas 2 nubes porque en los que nos toca ver desde Software Natura, todos los clientes están sobre una de estas 2 nubes, ¿sí? No llegamos a ver otros cloud vendors en nuestros clientes. Entonces, aquí paso un pantallazo, vamos a compartir después la presentación para que lo tengan a mano, de los cursos que son sugeridos para comenzar a transitar ese camino, habiendo sido System Administrator por mucho tiempo, bueno, comenzar a ser ya un Cloud Engineer en un relativo corto tiempo. Y esto está en el orden recomendado de ir tomándolo un poco en base a lo que pudimos conversar con nuestro partner de allá de Estados Unidos y con los clientes con los que trabajamos. Y, a ver, en teoría un nivel de inglés B2 debería ser suficiente para empezar a tener el rol de un Junior Cloud Engineer, ¿sí? El B2 es el que debería permitir participar bien en una reunión técnica, ¿sí? Tal vez no todavía liderando una reunión frente al cliente, pero sí ya a un nivel técnico. Un repaso rápido, ejemplos de salarios para Cloud Engineers, o sea, para roles relacionados a Cloud en los Estados Unidos, no necesariamente 100% remoto, hay una combinación de casos aquí, solo para hacernos una idea de los salarios anuales en Estados Unidos. Básicamente están para roles ya de nivel medio para arriba, están en el orden de más de $10,000 al mes. Ahora, traído esto un poquito más a tierra y haciendo referencia a la misma encuesta que mencionó Iván hace rato, gente que desde Paraguay está trabajando para el exterior y que respondió a esta encuesta, los que trabajan para el exterior están rondando entre 1.500, o sea, vimos casos entre 1.500 hasta incluso $6,000 al mes, pero la mayoría de los que respondieron la encuesta podemos decir que están alrededor de $2,000 al mes, gente que desde Paraguay trabaja para Estados Unidos. Entonces, hay un rango bastante amplio, pero la mayoría estaban rondando los $2,000, y estoy seguro que tiene que ver un poco con esa diferencia de
seniority o muchas veces también de cómo nos vendemos para afuera. O de por ahí ese pequeño certificado que nos está faltando. Ya trabajé años con Linux, con networking, etcétera, pero me está faltando un certificado para venderme mejor y tal vez eso nomás hace la diferencia para que yo pueda estar ya hacia el extremo más interesante de la remuneración, ¿verdad? Y en la misma encuesta, un poco viendo gente que trabaja en ese rol, pero para Paraguay, para empresas locales, vemos que entre los que respondieron oscilaba entre 1.000 a 2.500, generalmente situándose más hacia el extremo de $1.000 al mes en este rol, ¿verdad? Entonces, esto es de la misma encuesta, tal vez con un corte diferente al que le dio Iván, pero comparamos los números y es consistente con lo que le estuvo mostrando. De hecho, viene en la misma encuesta. Es más, nos gustaría compartir con ustedes el enlace a los resultados de esa encuesta, que resultó ser muy interesante. Bueno, estoy acelerando un poco porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Si quieren saber más de la empresa, si quieren ver las oportunidades que están abiertas, estamos publicando todo el tiempo en el sitio web de Natura. Nos pueden encontrar también en LinkedIn como Software Natura, también en Instagram, también en Facebook. Todo el tiempo estamos publicando las oportunidades que surgen. Entonces, muchas veces cuando publicamos oportunidades para Cloud Engineer o DevOps Engineer nivel Junior o sin especificar el nivel, puede ser también muy interesante todo el background previo como administrador de sistemas. Y sí, lo que siempre tenemos como requisito es ya un nivel mínimo de inglés. Nosotros hacemos las entrevistas con gente de Paraguay. En las entrevistas también gente del exterior participa de esas entrevistas. Así que nosotros mismos nos vamos a encargar de darle un feedback y recomendaciones con respecto a cómo presentarse, si de por ahí hay una entrevista posterior ya con el equipo técnico o con el cliente inclusive, ¿verdad? Entonces siempre estamos buscando la forma de ayudarle a la gente que proponemos desde Paraguay para que pueda entrar a estos proyectos. Así que pueden estar atentos a estos medios donde siempre estamos publicando. Bueno, también si quieren visitarnos, Software Natura tiene su oficina acá en Asunción. Tenemos modalidad híbrida, el que quiere ir a la oficina va, ciertas actividades hacemos en la oficina, pero la mayor parte del tiempo estamos trabajando desde la casa, ya que nuestros partners, nuestros clientes están mayormente por allá. Se trabaja en un ambiente bastante intercultural, inter-time zone también, lo cual es un desafío interesante, pero siempre buscamos respetar nuestro time zone local. Particularmente, por ejemplo, me toca trabajar con gente de Bulgaria, de Estados Unidos y de Reino Unido, así que hay una riqueza ahí de experiencias y desafíos con relación a la coordinación de horarios, pero bastante interesante la experiencia, ¿verdad? Creo que a Alan le pasa también algo bastante similar. Y bueno, de mi lado eso es todo. Encantado de responder preguntas en el chat. Me puedo quedar respondiendo yo las preguntas en el chat, así damos lugar, Iván, a lo que queda, si te parece. Ok, perfecto. Creo que ahí se ve correctamente, ¿no? La pantalla. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, la sesión es tremenda. Es estar escuchando todo la opinión de mis anteriores colegas, también todo el aprendizaje que estuvieron viendo. Ahí lo que compartió Alan es espectacular. Toda su carrera y su aprendizaje que estuvo teniendo es esencial para cambiar este switch o este rol. Entonces, apoyar a lo que comenta Alan, también lo comenta Tala, que todo se puede, hay que meterle duro, hay que meterle ganas, que hacer el switch, hacer el cambio es esencial para obtener mejor recompensa, obtener mejor posición, obtener mejor satisfacción personal, por así decirlo. Entonces, hablando un poco ahora sobre el trabajo remoto, voy a comentar sobre mi aprendizaje y mi consejo que yo estuve ganando durante estos 2 años y medio de experiencia trabajando de forma remota. Anteriormente, así como mencionó Sergio al principio, estuvimos trabajando de manera presencial, luego hicimos esa prueba de trabajar de forma remota, como ya estuvo comentando Sergio, y luego ahí fue donde yo me empecé a darme cuenta que
trabajar remoto es una modalidad muy buena en el sentido de que si una persona es autodidacta. ¿A qué me refiero? Porque cuando trabajas de forma remota tenés un poco más de tiempo para dedicar al estudio, al aprendizaje, al aprendizaje continuo principalmente, y eso ayuda bastante en el crecimiento de tu carrera. Entonces, para comentar un poco sobre todo lo que estuve aprendiendo y un poco de consejos que quiero dar a las personas, aquellas personas que van a iniciar, como también aquellas personas que ya están en el trabajo remoto, tal vez estos consejos y aprendizajes le vayan muy bien. Por ejemplo, empezando con el aprendizaje, hablando más que nada de mi experiencia durante estos 2 años, como comenté, podría decir que una de las cosas principales que aprendí es el enfoque de organización antes de cada jornada de trabajo. Es muy diferente cuando nos vamos a una oficina y ya estamos en el ambiente de trabajo. Preparar las cosas o que alguien te pida cosas es algo ya natural. Pero cuando trabajas desde tu casa, hacer ese cambio o hacer ese enfoque de pasar de tu casa a empezar a trabajar es algo complicado, que es bastante confuso al inicio y es difícil adaptarse en eso. Así como comentó Checho, tener un ambiente donde vas a hacer ese switch mental es fundamental si vas a trabajar desde tu casa. Otro aprendizaje también es la comunicación con los miembros del equipo. Cuando trabajamos en la oficina es más típico y fácil estar en conversación con diferentes áreas o con diferentes miembros del equipo, comentar anécdotas, comentar cosas que te pasó ayer y cómo solucionar hoy, o el famoso yo no me voy a ver, dejarme, yo hago cosas así. Por ejemplo, en el trabajo remoto es un poco más complicado si no tienes la comunicación con los miembros del equipo. Aquí es donde entra muy de la mano tener dailies, tener llamadas, tener feedback, como comentó también Sergio, que ayuda bastante a mantener la comunicación y a enterarse prácticamente de todo lo que está sucediendo en la empresa. Porque muchas de las cosas complicadas también de trabajar remoto es que no te enteras finalmente de todo lo que está sucediendo, a diferencia de cuando trabajas localmente, bueno, presencialmente, y la mayoría de las personas ya te cuentan qué va a pasar esta tarde, qué pasó ayer, o cosas así, por ejemplo. La comunicación es un factor fundamental también en el cambio del trabajo remoto. Y otra parte que también es muy fundamental, aparte de enfocarse mucho en el trabajo, también es tener un límite del horario de trabajo y la vida privada. Esto podría, se une prácticamente al trabajo remoto como también al trabajo presencial, pero en el trabajo presencial, así como comenté, cuando te vas a la oficina ya haces el cambio automáticamente, y cuando vuelves a tu casa ya haces el cambio automáticamente. En el mundo del trabajo remoto es difícil hacer este cambio y muchas veces, me comento mi experiencia, nos queremos quedar pegados al trabajo porque tenemos la posibilidad de que nuestra notebook o nuestra estación de trabajo está a 2 pasos de donde estás todos los días. Entonces, de pasar a la cocina y pasar nuevamente a tu oficina en casa, está a 2 pasos y es muy tentador quedarse por horas frente a la computadora y no disfrutar de diferentes momentos que podrías tener en tu casa, con tu familia. Entonces, ser consciente de tener esos límites es fundamental para tener un buen estado en el trabajo, como también energía para continuar con tus labores diarias. Ahora, basándome en todos estos aprendizajes, de aquí quiero partir de los consejos que van un poco de la mano con los diferentes aprendizajes que estuve encontrándome durante estos años de experiencia. Empezando primeramente con el análisis y estudio previo de la empresa donde se iniciará a trabajar. Así como comentó Tala, que él haya comentado todo lo que se realiza en su empresa o el puesto que está buscando con todos los detalles, es fundamental cuando una persona está buscando un puesto remoto. ¿Por qué digo eso? Porque aparte de buscar un salario que te conviene, porque la principal meta de trabajar remotamente según las estadísticas es por el tema del salario, también es importante saber en dónde vas a trabajar, cómo es la cultura, si es que vas a trabajar de forma externa o si vas a trabajar de forma remota acá en Paraguay, saber cómo se adecuan esas personas. Otra cosa principal también es la forma de pago que va a tener esa empresa.
Es muy diferente si la persona o el trabajo o la oficina o la empresa que te contrata es del exterior. La forma de pago puede variar. Muchas de las formas de pago que ofrecen en diferentes partes del mundo no se adecua todavía a nuestra forma de pago aquí en Paraguay, en el sentido de que perdés el historial crediticio que podría estar teniendo con IPS, con la caja de jubilarios bancarios, y que trabaja en un banco, cosas así. Entonces, tener muy en cuenta también eso antes de buscar un trabajo remoto y tener muy en cuenta todas estas pautas que son importantes. Otro consejo también relacionado a lo que mencioné anteriormente de mantener la comunicación es demostrar interés en todas las actividades. Una cosa sería conectarte todos los días a la daily y solamente decir lo que vas a hacer y lo que hiciste. Otra cosa es demostrar el interés de lo que estás realizando y tratar de tener esa intención de ser colaborativo con las demás personas. Esto ayuda bastante cuando tu meta principalmente es la de ir creciendo y mejorando en tu rubro laboral de forma remota. Porque a diferencia de trabajar en una empresa localmente, tus cualidades y tus virtudes se denotan cuando trabajas mucho tiempo, ya sea en la oficina resolviendo problemas, analizando cosas, demostrando tu interés, que trabajar de forma remota. Muchas veces de forma remota somos muy invisibles, por así decirlo. No se valora el trabajo que estamos realizando porque no nos ven. Prácticamente la única forma en que se enteran de vos es cuando tenés una reunión o cuando tenés una daily o cosas así. Entonces, demostrar ese interés, demostrar que tenés las ganas de apoyar en el proyecto, ya sea por un proyecto o un trabajo o un incidente, es muy valioso en el trabajo remoto. No solamente para esa persona que te va a escuchar, sino para vos también, que esa persona sea demuestre interés sobre lo que estás realizando, y eso lleva a una mejor conexión para el trabajo remoto. Y finalmente también, hablando un poco sobre el aprendizaje que di de poner límites entre la vida personal y el trabajo, es muy importante que no dejemos de lado el bienestar personal. También, como mencioné, esto también va de la mano con el trabajo remoto, con el trabajo presencial, pero cuando trabajamos de forma presencial, ya hacemos un movimiento, por lo menos, de ir hasta la oficina, volver a la oficina, hacemos un movimiento que el cuerpo agradece, por así decirlo, pero cuando trabajamos desde casa, nos volvemos un poco más perezosos en muchas cosas que a la larga nos va a presentar factura, por así decirlo. Entonces, es importante mantener el bienestar, ya sea en la alimentación, en hacer ejercicio por lo menos de vez en cuando, en por lo menos salir a caminar, ya sea cuando termina tu horario de trabajo o cuando es fin de semana. Es fundamental eso y tampoco no hay que dejar de lado. Entonces, prácticamente estos son los aprendizajes que estuve ganando, más los consejos que quiero dar a las personas que van a iniciar en el trabajo remoto, como a las personas que ya están en un trabajo remoto. Eso prácticamente, sí. Muchas gracias. Excelente, Gerardo, muchísimas gracias. Y cuando mencionaste bienestar me vino un tema que no incluí en mi presentación inicial, pero sí quisiera mencionar rápidamente, es que uno de los principales problemas en relación al bienestar que hay en un trabajo 100% remoto es la sensación de soledad. Y la soledad es un problema realmente impactante para la salud y para el bienestar. Entonces, en ese escenario de evitar la soledad, mi recomendación en particular es, además de hacer lo que habías mencionado, de demostrar realmente interés, de participar en las dailies, de tener esta interacción, cámaras encendidas, lo que había dicho Sergio, hacer contacto visual de ser posible, eso dentro de lo que es el trabajo remoto, no olvidarse de crear una vida social fuera del trabajo remoto, y ahora que tenemos la oportunidad de salir e interactuar con otras personas, formar otras comunidades con las cuales yo pueda tener esa vida social, ese vínculo, que puede ser comunidades de algún estilo de interés que yo pueda tener: deporte, cultura, lectura, actividades, socialización, contribución a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro elemento muy importante. No dejar que la conexión e interacción humana sea accidental. Eso tiene que ser
intencional y planificado como cualquier otra cosa una vez que uno está trabajando de una manera remota. Muchísimas gracias, Gerardo, nuevamente. Ahora sí pasamos con nuestro último presentador, que es del equipo local. Lo dejé para el final por dos razones. Primero, al principio estaba muy nervioso para hablar, ahora ya está completamente relajado, ya lo veo contento. Y lo segundo es que recuerdo que tuvimos una conversación en algún momento donde había una fuerte duda de para dónde voy a apostar mi ficha de aquí en adelante. ¿Voy para un cambio de trabajo en modalidad local o voy para un cambio de trabajo en modalidad remota? Porque en ambos tengo exactamente el mismo nivel de colegas que estoy buscando tener. Y allí esa fue una conversación realmente muy interesante. Adelante, Rubén. Me gustaría que nos cuentes cómo fue que terminaste decidiendo por el equipo local. El escenario es tuyo, Rubén. Buenas noches a todos, ¿no? Muchas gracias por asistir. Bueno, poniendo un poco de contexto, ¿verdad? Y background. Bueno, 10 años trabajando en infraestructura, departamento de infraestructura, así desde el modo tradicional. Hace 2 años y medio más o menos que junto con, se podría decir que somos producto del plan que tuviste con Sergio y Gerardo, Isma y yo hoy ahora, empezamos a trabajar junto a Gerardo y decidimos, hicimos el famoso switch, ¿verdad? Tomar esa decisión de adoptar esa cultura, ¿verdad? Bueno, pasó, ponerle que en un principio un año más o menos, ¿verdad? Hasta que desde ese entonces, hasta hace un año, que sí ya me consideraba ya así como DevOps, o sea, mentalmente, bueno, a partir de ahí yo me considero DevOps. Y a partir de ese momento se empezaron a abrir las oportunidades, ¿verdad? Cuando yo ya me di cuenta, sí, ya, bueno, mira, ya, ahora sí soy DevOps. Sin darme cuenta pasó eso, tomando esa decisión, haciendo el switch. Pasó un año y como pasó, llegamos a ese punto donde que recién mencionaste, donde tenía esa situación de, como dije, pasó, ya me sentía DevOps y las oportunidades aparecieron, entre ellas una oportunidad de trabajo local y otra de remoto, ¿verdad? Y me tocó decidir en una así, o sea, todo lo que mencionaron los que acá trabajaron remotamente, esa interacción con los profesionales, esa oportunidad de crecer, de ir de entrar en un sistema de trabajo ya hecho, y en otra es donde yo tenía que llevar la cultura, lo que yo aprendí durante esos 2 últimos años y medio, a partir de esa decisión, llevar esa cultura a esas empresas. Soy Rubén Cáceres, trabajo para una entidad bancaria del país, y le quería comentar los aprendizajes a partir de estos 2 años que decidí adoptar la cultura. Bueno. Para empezar, administrar todo como código. Ese fue un cambio así que costó al principio, tomaba mucho tiempo. Yo recordaba que hablaba con los muchachos, qué lento soy, ¿verdad? Pero tenés que hacer el sacrificio, ¿verdad? Porque después de un tiempo te das a dar cuenta que ese sacrificio, o sea, ya te das cuenta que eso que al principio te dice es muy lento, agarra una tarea, lo que sea, administrar todo como código, ya sea aprovisionamiento de servidores, configuración de servidores, despliegue de aplicaciones, construcción de paquetes de artefactos, test automáticos, observabilidad. Todo eso tratar de hacerlo de forma como código, ¿verdad? Con todos los beneficios que implica, ¿verdad? Y hacer, ¿verdad? Tomar todo como código, como automatización, etcétera, etcétera. Eso ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Al principio era un proceso lento, pero con el tiempo, como te digo, o sea, vos te das cuenta, ok, ya estoy en ritmo, ya me considero DevOps, ya soy automatizador. Y un consejo ahí, o sea, algo de lo que aprendí, me tomó, o sea, tenés que tomar unos pilares para administrar todo como código. En mi caso fue automatizar todos los procesos que hacía y la observabilidad. O sea, eso me ayudó a tener un norte, ¿verdad? Todo lo nuevo que iba metiendo, y anteriormente lo hacía de forma manual, empecé a trabajarlo como código. Tomaba más tiempo, pero después
llegan los resultados, ¿verdad? Bueno, segundo, otro aprendizaje, el desarrollo de las habilidades blandas. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a relacionarnos con las personas, así como DevOps, tenemos que aprender a relacionarnos con distintos departamentos, QA, desarrollo, seguridad, los mismos compañeros. O sea, vos tenés que tener un nivel, o sea, tenés que tener una capacidad de comunicarte, de enseñar y de persuadir de las tecnologías que vos querés implementar en esa empresa. Y más cuando vos estás como en el caso, en el medio local, las empresas están adoptando eso. Entonces hay cierta resistencia, tenés que saber convivir con esa resistencia que hay en las organizaciones hoy en día, ¿verdad? Bueno, y después ahí vas desarrollando muchas habilidades blandas, ¿verdad? Como DevOps, pero después es muy gratificante el hecho de que entregas valor a los demás. Un ejemplo así particular, o sea, equipo de QA que cada vez que quería hacer su prueba, el servicio fallaba. Entonces les das una herramienta para que ellos se autogestionen y bueno, le reinicien ese servidor, o tengo problemas y no tengo más que llamarle a la gente de producción para que me puedan reiniciar eso. Bueno, ellos, ya que es un ambiente de testing, le da ese poder automatizado y es pequeñas cositas, ¿verdad?, que con el tiempo que capaz, o sea, automatizar un reinicio de servicio, para algunos sea ya sencillo, pero tiene mucho valor para los compañeros de otros departamentos. Y ahí, Rubén, creo que hay mucho de lo que mencionamos de cultura, y a veces las personas dicen, ¿qué es cultura? ¿Qué significa cultura? Yo quisiera tomar eso como un caso de cultura, que es, muchas veces las personas tienen recelo de ceder algo porque esa posesión los hace importante o los hacen sentir importante. Por ejemplo, si sé que cada vez que me tienen que llamar a pedir reinicio de servidor y yo tengo la potestad de decir que sí o que no, yo siento que tengo algún tipo de poder o puedo hacer algún tipo de negociación detrás de ese tipo de poder que puedo llegar a tener. Y eso realmente para mí es una cultura completamente patológica. Entonces, desde el punto de vista de una cultura DevOps generativa, estamos hablando de que uno de los principios es autoservicio. Tratar de hacer que las personas consuman por sí solas la mayor cantidad de herramientas para que se puedan autogestionar. Así que quería hacer ese comentario en respecto a lo que es una cultura en la que yo no soy celoso y lo que busco es entregar valor más rápidamente, que fue el tema principal, el tema de inicio de toda esta charla. Adelante, continúe, Rubén, por favor. Ok. Bueno, como tercer aprendizaje, ¿verdad? Bueno, consolidando tu carrera como DevOps en las organizaciones. Esto lo aprendí cuando tomé la decisión, justamente me tocó y decidí optar por una organización local y llevar la cultura que aprendí durante esos 2 años y medio, o sea, 2 años y medio, a una nueva organización. Ahí consolidé todos los conocimientos que fui aprendiendo gracias a que tuve así compañeros o mentores así que me mostraban el camino, pero en este caso ya me tocaba a mí hacer eso, o sea, tomar esa posta de lo que hizo en su momento en Gerardo, cuando nos conocimos recién. Y ahí, medio que ahí se consolidó todo o sea, básicamente se consolidó mi carrera como DevOps, o sea, se está consolidando básicamente porque ahora estoy en ese proceso. En el momento que yo llevé eso a las empresas, ¿verdad? Y tengan en cuenta, o sea, que las empresas están al tanto de estas nuevas, o sea, rondan mucho por, o sea, el tema de ágil, transformación digital. Las empresas tienen en cuenta eso, están deseosos de conseguir gente que les pueda llevar a ese punto, ¿verdad? Donde se está yendo el negocio, donde todo se está yendo. Creo que hay un cálculo que para 2026 en cantidad de empresas tiene que estar ya en la nube, por ejemplo, ¿verdad? Mínimo, un porcentaje alto ya, ¿verdad? Bueno, y para eso necesitan gente que los lleve a eso, ¿verdad? Las organizaciones necesitan gente que los lleven a ese punto. Entonces, están en ese consejo para consolidar tu carrera en las organizaciones. O sea, me tocó ir a aventurarme en otro lado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que aprendí, ¿verdad? Y no tengan miedo a eso y tengan en cuenta de que, como les digo, ¿verdad? Muy importante que las empresas están en busca para eso. Bueno, ¿qué consejos?
como le mencioné, ¿verdad? Hacer equipo junto a personas con la misma cultura es muy importante porque en principio si bien el tema si bien en principio es complicado, como digo, es estresante, y tener así ese par que te ayude cuando ya estás trabado, o sea, ya lo peleaste unos días ya y no encontrar la solución, y bueno, sabes que llegaste, pero por lo menos hay que hacer el esfuerzo de intentar solucionar por tu cuenta, y después el par te dice, esto así, era o sea, si bien era simple, pero no, o sea, fácil, pero simple, pero no fácil, ¿verdad? Y rodearse de estas personas ayuda muchísimo, ¿verdad? Justamente para convivir también con esa resistencia del que hablé al principio, ¿verdad? O sea, apoyarse en estas personas para eso. Otro consejo que puedo dar es tomarse el tiempo para aprender las herramientas. Yo sé que en el modo tradicional cuesta esto porque se está absorbido por el día a día, cuesta muchísimo para las personas que están trabajando en el modo tradicional, y se entiende, hay que ser compasivo, empático con ellos porque están absorbidos por el día a día. Bueno, si bien yo como que vine a traer una cultura a una empresa, traje las herramientas, ¿verdad? Pero con las herramientas no basta. Con solo las herramientas tenés el stack que mencionó Ismael anteriormente, el stack de herramientas, Ansible, LK Stack, Kubernetes, Docker, lo que vos quieras. Vos instalar las herramientas es fácil. Ahora, hay que tomarse el tiempo individualmente, y también eso como equipo, de aprender esas herramientas, ¿verdad? Porque con las herramientas solas no bastan. Ese es otro consejo, que tomarse tiempo. Yo sé que entiendo la verdad, y me tocó vivirlo acá, también me está tocando vivir acá, que es muy complicado, especialmente para los que vienen, los que están absorbidos por el día a día, ¿verdad? Y eres una persona sociable, estuvieron hablando de interacciones, te gusta interactuar, o sea, vos te nutrís de energía, de socializar con tus compañeros, de interactuar con tus compañeros, sos fanático de la fiesta del trabajador, de la fiesta de fin de año, de los torneos internos de las empresas, de los torneos interempresas. Bueno, definitivamente eres del team local, eres presencial. Presencial, lo digo así porque yo más bien soy más partidario de lo híbrido, ¿verdad? Pero sí sos del team local. Porque como mencioné recién, te nutrís la verdad, algunos le suman, a otros, a los extrovertidos especialmente, le suma socializar con gente, o sea, le da energía, a lo contrario a un introvertido que le resta energía, ¿verdad? Pero si sos de esa persona que te nutrís de interactuar con las otras personas, entonces sos del team local. Yo sé que cuesta ahora, las empresas se están dando cuenta recién, y vieron ya la diferencia enorme de salarios y infraestructura que te puede proveer, o sea, todos los beneficios que te puede dar una empresa remota, trabajar remotamente, pero hay que ahí analizar si depende de tu personalidad. Si como te dije, sos una persona extrovertida, te nutre eso, team local, ¿verdad? Team local, para seguir manteniendo eso. Sé que las empresas, estoy confiado, que están empezando a abrirse, están empezando a pagar más, y esto yo creo que va a ir creciendo, ¿verdad? Creo que en una charla anterior ya justamente había consultado por qué las empresas siguen teniendo la mentalidad de que un técnico, por ejemplo, no puede ganar más que un gerente. Y ahí me respondieron, o sea, a uno se le tiene que pagar por el valor que brinda la empresa, más que por el cargo, ¿verdad? Entonces yo creo que las empresas están evolucionando también, entonces nos toca a los team locales nos toca ser pacientes y ir metiendo la cultura, trabajando y haciendo ese trabajo de hormiga, ¿verdad? Vamos a decirlo. Y bueno, muchas gracias. Eso es lo que me tocó, mi experiencia, ¿sí? Mi aprendizaje y experiencia con el tema de team, como team local. Acá honrado de tenerla a Isma a mi lado, justamente está acá también, y pues, muchas gracias a todos por escucharme.
Excelente, Rubén. Muchísimas gracias también por tu tiempo, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron ya hasta este momento. Espero de que hayamos entregado información útil, información de valor, poder quitar las dudas. Creo que tocamos la mayoría de los tópicos que estaban relacionados al tema dentro de lo que era el interés que tenían aquellos que se habían registrado a través del formulario. Y a partir de ahora declaramos esta sesión como finalizada formalmente. Muchísimas gracias para todos. Un aplauso para los presentadores realmente.